esta parte ya la habíamos hecho, habíamos encontrado el z sub 0, ¿sí? ¿Cierto? El z sub 0, ¿verdad? Y en su momento les había explicado que, si bien es cierto, acá nos dice que z, ¿no? es una función que depende de dos variables, pero al decirme que está implícitamente, no lo puedo despejar fácilmente, ¿correcto? Y como no lo puedo despejar fácilmente, entonces, ¿qué significa eso? Que en algún momento voy a tener que utilizar el punto, pero no en el dominio, sino el punto en la superficie. Y para utilizar el punto en la superficie, yo necesito saber cuánto vale x, y y z. Por eso es que aquí le he puesto, mira, le he puesto p sub 0, ¿correcto? Este 0 y este 1 es porque aquí me lo están dando en el problema. Este puntito está en el piso, por decir, ¿no? A nivel del dominio, ¿no? Pero como yo voy a ir a la superficie, porque esa ecuación está en R3, necesitaría la tercera coordenada. Si bien es cierto, una idea sería despejar z, pero no es apropiado. Para poder hacerlo, sería bueno conocer el valor numérico de las otras dos coordenadas. Y cuando eso sucede, la ecuación se puede reducir a una ecuación en una variable, ¿cierto? Y si se puede despejar, a buena hora. Si no se puede, entonces hay que utilizar un método numérico para poder aproximar ese valor. ¿Ya? Entonces al final sí o sí tenemos que hallar, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces lo que hicimos es, bueno, ya conocíamos el x y el y yo le puse aquí z sub 0. Reemplazamos, como este punto pertenece a la superficie, entonces le di los valores y aquí le reemplacé el z sub 0 que no conozco. Cuando he reemplazado en la ecuación, obtenemos, ¿no? Ahí está, ya lo reemplacé ya. Aquí cuando vale 0, coseno de 0,1, muy bien, ahí está el 0, el exponencial, 1 por z sub 0, ya está, menos 4, y me salió que z sub 0 era vale 2, ¿no? Vale 2. Ya, esto ya lo habíamos hecho, ya tenemos el punto ya. Muy bien. A nosotros nos piden, de acuerdo al enunciado, le he puesto 3 puntitos para no copiar todo, saber si esto es verdadero o falso, ¿no? Y justificar, ¿no? Y justificar. El siguiente paso, yo aquí le he puesto, vamos a determinar por derivación implícita estas dos derivadas, ¿no? Estas dos derivadas. A pesar que aquí, aparentemente, solamente hay una derivada de segundo orden, ¿cierto? Una derivada de segundo orden. Yo debería concentrarme en hallar la derivada con respecto a y, o sea, solamente esta de aquí nada más, y después derivarlo con respecto a x. Alguno se preguntará, ¿y por qué tengo que calcular la de acá? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tengo que calcular esta de aquí? Tal vez en este momento no te des cuenta la necesidad de calcular esta derivada, pero hay una razón importante también. Eso es continuo. Lo puedo permutar derivadas mixtas, ¿sí o no? Y vendría a ser el problema con el mismo resultado, 4. Solo que acá sería con respecto a x y acá sería con respecto a y. Teorema de Schwarz, ¿cierto? Entonces, por esa razón, es que esta derivada, en el cálculo de la segunda derivada, por ahí va a aparecer. Por eso se recomienda, los dos calcúlalo de una vez. ¿Ya? Los dos calcúlalo de una vez. Muy bien. En su momento, cuando hicimos la regla de la cadena, habíamos probado esto de acá, para el caso del cálculo diferencial, ¿cierto? Y para el caso ya del cálculo multivariable, solamente era una generalización. ¿En qué consistía? Que un extremo debe ser 0 y todas las 3 variables en el otro extremo. Y formábamos una función de 3 variables, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja de eso? Que si hubiera, por ejemplo, problemas en donde tengo que hallar el plano tangente, por decir, entonces ahí yo puedo utilizar el gradiente, ¿no? Esa es una gran ventaja, por decirlo así, ¿no? Y es una técnica general, porque si tú te pones a pensar cualquier función de esta forma, tú lo puedes poner en esta forma, a pesar que se pueda despejar, ¿cierto? A pesar que se pueda despejar, tú lo puedes poner en esa forma. Por eso es que algunos prefieren resolver los problemas con la técnica implícita. Y no está mal la idea, ¿no? No está mal la idea. Muy bien, entonces, si nosotros queremos hallar la derivada de z, en realidad, para f mayúscula, estas 3 son independientes, pero dentro de ello, una depende de las otras, pero de manera implícita,
¿cierto? ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, en cálculo diferencial es conocido, ¿no? Esta gráfica, que no es una función, pero tú puedes coger un puntito, ¿no? Un puntito de esta gráfica, que lo puedo poner así. El folium de Descartes se llama esto. Ya está. Lo puedo poner así. ¿Correcto? Veo que no es una función. Pero yo puedo trazar por este punto, puedo trazar una recta tangente. ¿Correcto? Y este punto tendría pues dos coordenadas, por decirlo así, ¿no? Ya está. Normalmente para calcular la derivada se dice que y depende implícitamente de x. O sea, en otras palabras, y depende de x, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Pero muchas veces no se puede despejar y. ¿Qué interpretación le damos? La interpretación que se le da en realidad, jóvenes, es la siguiente, ¿no? Que para poder calcular la pendiente de esta recta tangente, es decir, la derivada en x sub 0, yo no necesito tener toda esta gráfica. No necesito todo. Por ejemplo, esta parte de acá, ¿para qué me serviría, por decirlo? No me sirve. Pero yo puedo tener esta partecita como una especie de vecindad, pero dentro de la gráfica, ¿no? Esta partecita. Y según la prueba de la recta vertical, ¿eso qué viene a ser? Eso viene a ser, pues, una parte de función. Entonces, aquí es donde estaría el y igual f de x. Y con esta partecita, ya nosotros podemos tener la idea que podemos usar las fórmulas explícitas de la derivada, ¿no? Y como esta partecita forma parte de esta curva total, entonces se le llama implícita. Implícitamente ahí está la función. Que no lo pueda despejar, ya, ese es un problema aparte. Pero implícitamente ahí está, ¿cierto? Y ya después ustedes utilizaban dos métodos, ¿no? O derivabas de frente acá, o utilizabas un teorema similar a él, que te decía que la derivada de y con respecto a x es igual menos el con respecto a x sobre el con respecto a y. ¿Correcto? Mirando este lado derecho, te darás cuenta que esta expresión te puede salir en términos de x, solo en términos de y, o con las dos variables. Si te salían las dos variables, entonces tú necesitabas las coordenadas del punto de tangencia. Pero cuando es así nada más, no necesitas las dos coordenadas, ¿sí? ¿No? Solamente la abscisa y es suficiente, ¿no? Por esa razón es que cuando queremos ya hallar la pendiente, lo habitual es utilizar esta notación, ¿no? Lo voy a evaluar, como aquí hay la posibilidad que me salgan las dos variables, x, y, entonces lo tengo que evaluar en el punto de tangencia. ¿Correcto? A veces otros textos, de una manera más general, lo colocan así, pues, ¿no? Lo voy a evaluar en un p igual a p sub 0. Acá estoy yo estoy en ese caso, ¿cierto? En cálculo diferencial era x sub 0, y sub 0. Se entiende porque es una curva en el plano, ¿no? En cambio, en cálculo multivariable, en este caso de nosotros es x sub 0, y sub 0, z sub 0, ¿sí? Porque estamos en 3 dimensiones, ¿no? Ya, más o menos esa es la analogía que ya ustedes conocen para poder entenderlo aquí en cálculo multivariable. Ahí está, ¿ves? Extremo 0 y todas las variables, de preferencia a la izquierda. Asumimos que z depende de las dos primeras, entonces es implícito, ¿no? Implícito. Por ejemplo, un elipsoide, por ejemplo, ¿no? En un elipsoide yo puedo coger una partecita del elipsoide, por decir, el semielipsoide superior, y eso vendría a ser una función, ¿no? Una función. Muy bien. Como él depende de estas dos variables, entonces derivada de z con respecto a x, una analogía como él, ¿verdad? Sería menos derivada parcial así, en diagonal, con respecto a x sobre derivada parcial con respecto a z. Y lo mismo sería para y. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a utilizar, ¿no? Muy bien. Volvemos al problema. En esta parte determinamos por derivación implícita estas dos derivadas. Simplemente aplicamos el teorema.
Ya está, entonces vamos a aplicar ese teorema. Tú aplicas. Vamos a ponerlo a... No, mejor primero le voy a poner quién es el f de x, y. Ya. De la ecuación tenemos que... Primero voy a poner él. Ya está. Claro que yo ya sé quién es, ¿no? Pero vamos a ponerlo. Acá está. Vamos a ponerlo acá. Muy bien. Miramos, aquí está el 0. Perfecto. Entonces, esta regla de correspondencia es la que le pertenece a este f mayúscula. Lo ponemos acá. Vamos a ponerlo un poquito delgadito para que alcance. Ya está. Más e a la xz. Muy bien. Más yz menos 4. Ya está. Muy bien. Ahora sí. Ya podemos aplicar el teorema. Entonces, ahora sí, acá. Calculamos la derivada de z con respecto a x. Listo. Un menos, ya está. Muy bien. Entonces, derivamos con respecto a x. Entonces, derivas. Aquí tenemos derivada del coseno, sería el menos seno. Aplicamos regla de la cadena por la derivada del ángulo, ¿sí o no? Que vendría a ser pi. Ya está. Seguimos, menos y, como un coeficiente no se deriva, ya está. Solamente se deriva x al cuadrado, ¿no? Estamos derivando así, con respecto a x. Aquí le ponemos 2x, ya está. Muy bien, más, derivada del exponencial es el mismo exponencial, por la derivada del exponente, z. Muy bien. No tiene variable x, no tiene variable x constante. Su derivada es 0. Perfecto. Ya está. Muy bien. Y aquí vamos a derivar con respecto a z, ¿no? Con respecto a z. ¿Ya? Derivamos con respecto a z. A ver, veamos. No tiene variable z. 0. No tiene variable z. 0. Él sí tiene, hay que derivarlo. Entonces vendría a ser derivada del exponencial, es el mismo exponencial por la derivada del exponente. Acuérdate que estoy derivando con respecto a z. Esto sería x. Ya está. Seguimos. Más con respecto a z. Me queda y nada más. Listo. Muy bien. Ya está. Ya tenemos la derivada de z con respecto a x, ¿no? Muy bien. Ahora, podemos multiplicar, ¿sí o no? Si queremos darle una presentación en donde no esté este signo menos, ¿no? Normal, lo podemos hacer. Listo. Aunque no es necesario, pero si quieres, lo puedes hacer. Ya está. Más 2xy menos z e a la xz. Ya está. Todo sobre. Podemos prescindir de este punto. Se sobreentiende ya. Más y. Ya. Muy bien. Perfecto. Observemos que si vamos a calcular la otra derivada, este denominador ya lo hemos calculado. Aquí está. O sea que no debemos hacerlo nuevamente porque ya está, ¿no? Ya está. Muy bien. Pero algunos en su examen, ¿qué será? Pues no, los nervios, nuevamente lo hacen. Y lo más sorprendente, que no le sale igual que el de arriba, ¿no? O sea, tú, si ya lo hallaste, utilízalo nada más, ¿no? Utilízalo nomás, ¿no? Muy bien. Ya está. Perfecto. Para ganar tiempo, vayan evaluándolo, ¿ya? Cosa que cuando llego a la otra parte ya me digan cuánto es esto evaluado cuando x vale 0, y vale 1 y z vale 2. Acá, ¿ya? Mientras yo voy calculando ahora el otro. Entonces, calculamos derivada de z con respecto a y. Perfecto. Sería menos, muy bien, menos
¿Qué hemos dicho? Que este denominador, ¿no? Este de aquí, ya lo tenemos y entonces lo podemos copiar nada más. Entonces vamos a copiarlo. Control C, acá lo ponemos, ¿no? Ya está. Y un control V. Ahí está. Listo. Ya lo puse ya. Sencillo. Y me concentro en la derivada con respecto a Y. Aquí me concentro. Muy bien, derivamos. Fíjate, con respecto a Y. No hay Y. 0. Menos X cuadrado. Derivada de Y, 1. Lo dejo igualito, ¿no? Aquí no hay Y. 0. Bueno, ya no lo pongo ya. Más. Aquí sí hay Y. Derivada de Y, 1 por Z, Z. Ya está, mira. Muy bien. Entonces quiere decir que aquí nos está quedando la derivada de Z con respecto a Y. Si deseas, este menos lo multiplicamos, ¿no? Para desaparecerlo tal vez. Ya está. Menos Z. Si deseas, porque si no lo dejas así nomás. Más Y. Perfecto, ¿no? Muy bien. Ya está. Yo sé que debemos pasar a la segunda derivada. ¿Está bien? ¿No? Debemos pasar a la segunda derivada. Pero antes de pasar a la segunda derivada, hay que evaluarlo. ¿Por qué razón? Porque la segunda derivada se está evaluando, mira. ¿Sí? Entonces también, de una vez, evaluemos. Vamos a evaluarlo entonces. Muy bien, lo evalúas. Ya está. Vamos a ponerle así, a ver. Evaluando, vamos a ponerle así. Evaluando en P sub 0. Ya, vamos a evaluarlo ahí, ¿no? Muy bien, 0, 1, 2. Ya, vamos a evaluarlo en P sub 0. Entonces, si nosotros lo evaluamos en P sub 0, ya, voy a ponerlo así para no estar poniendo x, y, z igual a 0,1, 2. ¿Está bien? Me va a quitar mucho espacio. Entonces lo pongo así nomás. Ya está. Y aquí al costado, para tener este espacio, aquí voy a poner el otro. Derivada de z con respecto a y. Lo mismo. Ya está. Listo. Muy bien. Perfecto. Ya. Entonces te das cuenta que solamente hay que reemplazar. Ya. ¿Y ahí cuánto nos salió? ¿Cuánto salió ahí? Aquí. Menos 2. Ya. Ah, sale exacto. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y en el otro? También menos 2. Ya, menos 2. Bueno, salió exacto. A veces puede salir una fracción, puede salir un irracional normal. Y un consejo, no lo pongas en decimal. ¿Ya? Solamente se pone en decimal cuando tal vez es la respuesta final. Pero mientras no sea la respuesta final, ni se te ocurra. Déjalo así como está. Por ejemplo, si sale raíz de 3, déjalo así. Si sale arco tangente de 2, déjalo así. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora sí, vamos a lo que nos pide. Obviamente, yo primero tengo que hacer en general esta segunda derivada. Una vez que tengo la derivada en general, lo voy a reemplazar en 0,1. Pero ojo, al final no va a ser en 0,1, va a ser acá. Sino lo que pasa es que este z, por tener esta forma, solamente se consideran x y y nomás. ¿Se dan cuenta, no? Pero cuando voy a evaluar, voy a tener que utilizar algo así. Algo así voy a utilizar. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. Vamos a poner aquí.
calculando. Ya, entonces aquí vamos a calcular esta derivada. Ya, esta derivada. Muy bien, aquí vendría a ser, ya está. Esa de ahí, quiero calcular. Acuérdate bien que yo les dije que cuando no pongo nada, se sobreentiende que es con respecto a x, y. ¿Ya? Más que todo para no estar escribiendo demasiado. Muy bien, pero no te olvides que esta notación es recurrente, ¿no? Es recurrente. ¿Por qué razón? Porque aquí me indica que hay un operador que es el operador derivada parcial con respecto a x, y que él se está aplicando a la derivada parcial con respecto a y. Ahí está. ¿Y este operador a quién aplica? Al z, pues, ¿no? Ahí está. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, otro detalle importante. Como no tenemos acá una función seccionada, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado tal vez si nosotros nos pedían esta forma, ¿sí o no? Un detalle importante, ¿no? Si yo lo trabajo de esa forma, entonces este x estaría acá y aquí estaría el y. Pero cuando yo veo la derivada con respecto a x, mira su regla de correspondencia, es bien extensa, ¿no? Es bien extensa. Pero si yo me doy cuenta y lo cambio, como está ahí, la cosa es más sencilla. La regla de correspondencia de él es comparado con el anterior, este se ve más simple. Ese es el otro consejo. En las segundas derivadas parciales mixtas, a veces no necesariamente le voy a hacer caso a lo que dice acá. Tengo que buscar mi conveniencia. Y ese criterio lo vamos a aplicar en la integral doble. No necesariamente cuando aparezca el diferencial de x seguido del diferencial de y, yo voy a seguir ese orden. Puede ser que intercambiando la integral sea más fácil. ¿Ya? O sea, capten bien esa idea, porque eso se va a utilizar. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Ahora sí. Muy bien, veamos. Claro, algunos estudiantes, claro, yo sé, ¿no? El profesor me pide así, pero para eso hay teoremas, ¿no? Puedes utilizarlo de otra forma. Ya, veamos. Calculemos entonces. A ver, vamos a calcular. Bueno, en este caso me conviene en el orden que está. Me conviene así como está. Muy bien. Perfecto. Ya está. Él, acá está. Mira, acá está. Entonces, esto es lo que voy a derivar. Voy a ponerlo, ¿ya? Voy a ponerlo. Claro que yo de frente lo puedo derivar, pero mejor voy a ponerlo. Ahí está. Y a la x más y acá, más y. Ya. Eso es lo que voy a derivar. Muy bien, ya está. Entonces derivo, ¿no? Derivo. Digo, a ver, voy a ver si esto es el cociente de dos funciones. Mi variable es x. Arriba hay x, sí. Primera función. Abajo hay x, sí. Segunda función. Entonces, este es el cociente de dos funciones, ¿no? Vamos a aplicarlo entonces. Vamos a aplicarlo. Un poquito más abajo, ¿no? Esto va a ser un poquito largo, va a ser. Ya. Igual. Ya está. Muy bien. Entonces aplicamos la propiedad de la derivada de un cociente, pues, ¿no? Un cociente de función. Entonces vendría a ser derivada del primero. Como estamos derivando con respecto a x, sería simplemente 2x. Ya está. Ahí está. ¿No? Muy bien. Menos
Sí, vamos a ponerlo acá arribita. Ya. Menos. Ojo, no vas a decir, no, él no tiene X, no lo derivo. No. Acá está. Depende de X. Acá está. Ah, entonces muy bien. ¿Cómo lo ponemos? Lo ponemos así. Ahí está. ¿Ya ves? Si tú haces como muchos estudiantes lo hicieron, derivada 0, malograste el problema. ¿Qué te ganaste? Un 0. Porque ya todo está mal. Ya no hay nada que hacer ya. Todo está mal. ¿No? Entonces, no te olvides. Acá dice que Z depende de X. Acá dice. Z depende de X, ¿no? Entonces, muy bien, estamos derivando con respecto a X. Ahí está. Derivada con respecto a X. ¿Conozco la regla de correspondencia? Sí, lo derivo. Menos. ¿Conozco su regla de correspondencia? No, pero sé que depende de X. Entonces lo dejo indicado. Profesor, pero acá lo tenemos. Él lo puedo poner, ahí está el detalle interesante. ¿Para qué lo vas a poner si al final lo tienes que evaluar en este punto? ¿No es más fácil dejarlo así y después evaluarlo en P sub 0 y como ya lo tengo aquí, no es más sencillo? ¿No? La mayoría, algunos quisieron, por eso yo decía, los muchachos, ¿qué estarán haciendo? ¿No? Cogían esto, lo reemplazaban allá. Tremenda expresión. ¿Y para qué? Si al final yo quiero el valor numérico. ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Esto sería derivada del primero. Derivada del primero. Por el segundo. Ahí está, ¿no? Derivada del primero por el segundo. Menos, ahora viene el primero, ya está, por la derivada del segundo, ¿cierto? La derivada del segundo. Como estamos derivando con respecto a X, él vendría a ser 0, ya, no hay problema. Pero aquí tengo el producto de dos funciones. Entonces vendría a ser la derivada del producto de dos funciones, ¿correcto? Entonces, ¿esto a qué es igual? Derivada del primero, 1, por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, ¿sí o no? Pero el segundo es un exponencial, ya, perfecto. Bueno, aquí vamos a robarle un poquito de espacio, ¿ya? Ah, claro, esto yo lo había puesto más acá, ¿no? Bueno, ya, vamos a ponerlo ahí. Ya, decía, el primero por la derivada del segundo, pero el segundo es un exponencial. ¿A qué es igual la derivada de un exponencial? Es el mismo exponencial por la derivada del exponente, ¿sí o no? Muy bien. Pero el exponente, ¿qué cosa es? Es el producto de dos funciones, ¿sí o no? Entonces, nuevamente acá. Derivada del primero, 1 por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Ahora sí ya te diste cuenta por qué he calculado la derivada de z con respecto a x. ¿No? Ahora sí ya te diste cuenta por qué lo he hecho. ¿Ya? Muy Profesor, bien. ¿Sí? disculpe, ¿y por qué en la segunda parte sí aplica lo que es que el z depende de un f de x, y, pero al calcular las primeras Ah, derivadas no? es que aquí es f mayúscula. Aquí es f mayúscula. Claro, Y el pero, f mayúscula sí tiene estas tres variables. o sea, Son cuando derivo independientes. implícitamente se toman Claro. las tres como constantes, Ajá. pero Ahí sí. ese ya no es una derivada, No, ese ya no. ¿Por qué razón? Porque ya no es aquí implícita, no estamos aplicando el f mayúscula. claro. Aquí estoy derivando de frente. ¿Qué estoy derivando?
una variable independiente, otra variable independiente. ¿Y él qué cosa es? Ah, él es dependiente. ¿Ya ves? Cambió. Ok, ¿no? profesor, Cambió. muchas gracias. ¿Ya? Muy bien. Claro, por eso, tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Aquí estamos trabajando el teorema. Siempre les he dicho, ¿no? Entiendan el teorema. Porque si a veces no entendemos, ahí vamos a cometer algunos errores. A veces el estudiante no comete un error porque él quiere, sino porque no entendió el teorema. No te estoy pidiendo que lo demuestres, ¿eh? Te estoy pidiendo que lo entiendas, ¿no? Que lo entiendas. Ah, muy bien. Ya, salió así. Perfecto. Y nos falta el segundo al cuadrado, ¿sí o no? O sea, todo esto de acá. Listo. Yo sé que a veces queremos multiplicar, simplificar, pero eso también depende, jóvenes. Si el problema me pide un valor numérico, entonces de nada me sirve estar simplificando porque al final cuando reemplazo se va a reducir a un valor numérico. ¿Cierto? ¿No? Entonces, perfecto. Ya, listo. Ahora sí. Evaluando. Y mira, por más que el problema aparentemente sea evaluando solamente en estos dos 0,1, tú no. Como es implícito, tú ya sabes que tienes que evaluar no en el punto del dominio, sino en el punto que está en la superficie. ¿Cierto? ¿Ya? Y lo ponemos así, evaluando en 0,1, pero aquí aparece z, ¿no? Ah, entonces necesito la otra coordenada. Entonces tiene que ser así, ¿no? Ahí tengo que evaluar. Evaluando en 0,1,2. Listo. Esta notación lo voy a poner de una manera un poquito más general. Evaluado. Ahí está el 0,1. Pero debido a que aquí aparece z, entonces lo pongo así. Ya está. ¿Se encuentran? ¿No? Muy bien. Perfecto. Y esto es igual. Ya está. ¿Ya ves? Ahora sí. Si voy a evaluar en este punto, bueno, aquí no hay problema porque es x, pero cuando llego aquí, tampoco hay problema porque esta derivada acá está y ya está evaluado en este punto. ¿Se encuentran? ¿No? Muy bien, ya está. Entonces solamente es cuestión de reemplazar. Y si mal no recuerdo, después de reemplazar, sí te sale 4. ¿No? Si mal no recuerdo, te sale 4. ¿Ya? Muy bien. Y por lo tanto, eso sería verdadero. Mira, todo lo que hay que hacer para decir que es verdadero. ¿Cuánto valía? 2 puntos, ¿no? 2 puntos. ¿Ya? Entonces, verdadero. El único que era falso era el B, ¿no? El B era falso, ¿no? Muy bien. Esa es la pregunta 1. ¿Ya? Tenía 3 partes. Pero era del 2024, este es del 2024-1, ¿cierto? Del 2024, ya. Escogí esa pregunta porque tenía de todo, ¿no? Tenía de todo. Explícito, implícito. Y lo bueno, con segundo orden, ¿no? Con segundo. Ya, perfecto. Ahora sí. Como no podemos descuidarnos ya lo que nos toque en la semana, yo pensaba hacer un ejercicio de máximos y mínimos, ¿no? Pero ya pensando en la práctica calificada 3, eso es hasta la primera parte de integrales dobles, ¿ya? Entonces, como el tiempo, hay un problema que es bien largo, tendríamos que hacer 2 pizarras para explicarlo bien, ¿no? De máximos y mínimos, ¿no? Entonces, mejor voy a concluir con la teoría de integrales dobles y la otra semana, el día martes haremos solamente problemas de máximos y mínimos, no, perdón, el miércoles, ¿no? Miércoles. Y el jueves haremos problemas de integrales dobles. ¿Ya? Obviamente las prácticas pasadas. Muy bien. Por lo pronto, necesito que ustedes conozcan
la técnica que vamos a usar para resolver estos problemas de integrales dobles. La técnica que vamos a usar es la técnica del barrido. O sea que nosotros vamos a barrer la región y solamente hay dos formas de barrer. Nada más. No me vayas a inventar otra forma. ¿Ya? Solamente hay dos formas. Las formas que uno va a barrer son como los ejes coordenados. Si el eje X está representado de esta forma, entonces la forma de barrer es de aquí hacia adelante. Si el otro eje coordenado es Y, entonces la forma de barrer es de izquierda a derecha. ¿Correcto? Pero si yo tengo el eje Z, porque puede ocurrir también que el eje Z sea otra forma de barrer, entonces sería de abajo hacia arriba. ¿Cierto? Ya, muy bien. Lo importante es, cuando tenemos el dibujo, ver cómo están los ejes. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque si yo estoy en el plano, nada más, tenemos la costumbre de hacer nuestra representación del plano cartesiano así, ¿correcto? Y en este caso, la forma de barrer, si es como el eje X, sería una forma horizontal, ¿sí? De izquierda a derecha. Y si vamos a barrer como el eje Y, sería una forma vertical, de abajo hacia arriba. Pero esto es en el plano. No es bueno decir barrido horizontal como el eje X, barrido vertical como el eje Y. ¿Por qué razón no es bueno? Porque nosotros no estamos en el plano, nosotros estamos ahora en el espacio. Y en el espacio, este eje no se ve horizontal, se ve en diagonal. Y este eje no se ve en vertical, más bien se ve en horizontal. Entonces lo mejor es decir, barrido como el eje X, barrido como el eje Y, es mejor, ¿cierto? Para evitar a veces esas confusiones, ¿ya? Muy bien, listo. A ver, ¿qué más? Ustedes cuando han trabajado la integral ordinaria, o sea, una sola integral, ¿cierto? La primera idea que se tenía era trabajarlo con una función en un intervalo, digamos de A hacia B, ¿cierto? Listo. Por ejemplo, esta función, por decir, ya está. Muy bien. Y limitábamos a este extremo izquierdo y a este extremo derecho. Y sobre ese intervalo calculabas la integral, ¿correcto? De A hacia B, esto sería el y igual f de x, diferencial de x. ¿Y cómo entendemos la integral definida? Pues no, la integral definida. La integral definida es como un resultado de acumulados, porque después ustedes interpretan esta partecita como una región. ¿Está bien? Ya, muy bien. Pero ¿qué significa interpretarlo como un acumulado? Que esta integral, al momento de calcularlo por el segundo teorema fundamental del cálculo, me puede salir un valor negativo, me puede salir un valor 0 o me puede salir un valor positivo, ¿cierto? ¿Y por qué razón? Como normalmente a veces se explica, ¿no? Tú puedes acumular cosas positivas y cosas negativas. Por ejemplo, las cosas positivas, finalizando el mes, ¿qué vendrían a ser? Los ingresos, por ejemplo, ¿no? Trabajas en varios sitios y tienes tu ingreso. Y las cosas negativas, ¿qué podría ser? Los gastos. Hay que pagar la luz, el agua, ¿no? Por ejemplo, en el caso de su profesor, colegio, ¿no? De mi hija, por decir. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, son acumulaciones. Pero una vez que llega a eso, yo digo, ¿no? Tengo mis ingresos y tengo mis gastos. Quiero la resultante. ¿No? Quiero la resultante, si hablamos en un término así coloquial. Entonces, vamos a suponer ya, los ingresos, 5.000 soles, por decir. ¿Y los gastos cuánto fue? 4.000. Ya.
La resultante, 1000, es lo que conocemos como el ahorro, ¿sí o no? ¿No? Como el ahorro. Entonces ahí podríamos decir que a fin de mes para nosotros ha sido favorable porque hay un ahorro. Pero ¿qué pasaría si los ingresos, las acumulaciones positivas, son 5000 y los gastos son 6000? Entonces la resultante sería negativo, menos 1000. Pero ¿qué pasaría si los ingresos son 5000 y los gastos también son 5000? La resultante me queda en cero. ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que aquí va a haber una acumulación positiva y aquí va a haber una acumulación negativa. No estoy diciendo, escuchen, que esto es un área positiva y esto es un área negativa. El área siempre es positivo. ¿Ya? Y algunos te dicen así, esto de aquí, área positiva, y esto de aquí es negativa. No, joven, eso no existe. Podríamos decir una región, ¿no?, tipo positivo, una región tipo negativo, ya más o menos se puede entender. Pero en realidad lo que está interpretándose es un acumulado, ¿cierto? Un acumulado. Muy bien. Y ya después tú utilizas el segundo teorema fundamental del cálculo para que puedas resolver esto. Hallas la antiderivada evaluado en el límite superior menos la antiderivada evaluado en el límite inferior, ¿sí? Algunos dicen, profesor, esto no es la antiderivada, es la antiderivada general. Es cierto, pero la constante C, como es constante, para ambos casos siempre se va a eliminar. Y por esa razón ya no se pone ya. No es que no se deba poner en realidad se pone, pero como siempre va a ser cero, se descarta, ¿no? Ya se descarta. Muy bien. Ahora yo te pregunto, miren, esto en la vida real representa la utilidad. Esto representa los ingresos y él representa los costos. Por eso que una aplicación de este tipo de integrales es a la economía matemática, ¿cierto? En la economía matemática funciona de esa forma. ¿Se dan cuenta? ¿No? Muy bien, ya. Se dice que esta función, como tiene imágenes positivas y tiene imágenes negativas, ¿qué pasaría si la función solamente tiene imágenes positivas? Entonces ahí se habla de una aplicación. Y justamente aparece el problema que dio origen al cálculo de las integrales, pues, ¿no? El área de la región bajo esta curva, ¿cierto? Entonces, cuando esta función es positiva, ya podemos hablar del área de la región. Y en este caso, si esto es la región, entonces el área de la región vendría a ser esta integral y esto tiene que ser mayor que 0. Porque es un área, ¿cierto? Es un área. ¿Me puede salir 0? Bueno, sería en todo caso esta línea nada más, ¿no? Y la integral de esa línea es 0, pues, ¿no? Pero normalmente si hablamos de un área mayor que 0, ¿no? Mayor que 0. Muy bien, ya está. Ahora sí, vamos a generalizar esta notación. ¿Qué te parece si lo ponemos así? ¿Esto qué cosa es? Un intervalo. ¿Está bien? Entonces vamos a ponerle así, intervalo A, B. Entonces esta notación que ahora sea así, integral sobre este intervalo. ¿Ya está? ¿De quién? De la función f de x diferencial de x. Muy bien. Esta notación es mucho mejor. ¿Por qué razón? Porque me permite generalizar la idea.
¿cierto? Generalizar la idea. Aquí el dominio de los valores X es en el eje X, un intervalo nada más, ¿no? Bueno, una partecita del dominio, porque el dominio puede ser todos los reales, ¿no? Solamente una parte. Eso se da porque la función depende de una variable. Pero nosotros, en nuestro curso, la función depende de dos variables. Y si depende de dos variables, su dominio va a estar en el plano XY. ¿Oh? Muy bien. ¿Y eso qué significa? Que ya no vamos a trabajar con una sola variable en un intervalo, sino vamos a trabajar con dos. Aquí va a estar la variable X con su intervalo. Y aquí va a estar la variable Y con su intervalo. ¿Cierto? Entonces, ¿eso cómo se escribiría? Se escribiría así. X mayor o igual que A, menor o igual que B. Y mayor o igual que C, menor o igual que D. Ya está. Pero esto es un producto cartesiano porque es un par ordenado. Entonces, multiplicamos esto. Sería así. ¿Y eso qué cosa es? Un rectángulo. ¿Sí o no? Ese es un rectángulo. ¿Está bien? Muy bien. Quiere decir que como tenemos ahora un rectángulo, debido a que hay dos variables independientes, sobre este rectángulo va a estar la función de dos variables. ¿Cierto? Si aquí esta integral se utilizaba con respecto a esta variable, como aquí tenemos dos, entonces voy a hacer una doble integral. ¿Cierto? Una doble integral. Ahí está. Si esta integral se hacía sobre un intervalo, por eso es mejor ponerlo así, ahora esta integral, ¿sobre quién se va a hacer? Sobre un rectángulo. Ahí está. Sobre un rectángulo. ¿Cierto? Muy bien. La interpretación que le dábamos a esto era lo siguiente, ¿no? Esto es un diferencial de X, como si fuera una pequeña base, y esto de aquí es como una altura. Entonces daba la sensación de que aquí teníamos un rectángulo infinitesimal. Bien delgadito, ¿sí? ¿Cierto? Y esto se podía interpretar como base por altura. Y esto sería una suma de todos esos rectangulitos para cubrir esta región. ¿Está bien? En cambio acá la cosa es distinta ahora. Aquí no voy a utilizar rectangulitos, sino aquí voy a utilizar paralelepípedos. ¿No? Porque va a haber aquí una especie de área, ¿sí? Para esta región y su altura. En otras palabras, si allá yo calculaba el área como aplicación, aquí, ¿cuál es la aplicación? Acá está, el volumen, ¿cierto? Voy a aplicar el volumen, ¿no? Voy a aplicar el volumen. Pero recuerda que esta aplicación, así como él, solamente se daba cuando la función, sus imágenes siempre son positivas. En este caso también, solamente cuando la función tenga imágenes positivas, puedo entender esto como el volumen del sólido bajo la superficie, ¿cierto? Bajo la superficie, ¿no? En cambio, si yo tengo esta integral en este rectángulo, es un acumulado en dos variables, ¿cierto? Y esa aplicación, ¿dónde se ve también? Cuando tú lleves, o quizás ya estás llevando, cálculo de probabilidades, ¿cierto? Entonces, para una variable aleatoria nada más continua, se utiliza esta integral. Pero cuando tienes dos variables, vas a utilizar la integral doble. Y si tienes tres, la integral triple. ¿Cierto? ¿No? Muy bien. Y eso se llama pues la función de densidad probabilística. O sea, solamente se le cambia de lenguaje.
Pero al final, la técnica que te vamos a enseñar, esa sí se usa en todos los casos. ¿Ya? Muy bien, ya volvemos acá. Entonces, quiere decir que ahora va a ser un acumulado, ¿no? Un acumulado, y va a tener el mismo significado que él, un acumulado. Puede haber imágenes positivas, imágenes negativas. Esta parte tendría imágenes positivas y esta parte tendría imágenes negativas. ¿Se acuerdan? ¿No? Por lo tanto, esa integral puede ser positivo, negativo o cero. ¿Correcto? ¿Qué significa eso? Si en un problema a ti te dicen evaluar la integral, entonces tú no vayas a pensar, me tiene que salir positivo. No. Cuando te dicen evaluar la integral, te puede salir cualquier número real. Pero si te dicen, utilizando una integral doble, calcule el volumen del siguiente sólido, ahí sí la cosa cambió. Porque cuando es volumen, no te puede salir negativo. ¿Cierto? Algunos dicen, valor absoluto. No. Si el problema está bien planteado, no necesitas ponerle valor absoluto. Como algunos hacían acá, ¿no? Queremos calcular el área. Aquí no hay problema. Aquí me salió negativo, pero en valor absoluto se vuelve positivo y lo sumo con el de arriba y ese sería el área total. Cuando el problema está bien planteado, no necesitas un valor absoluto. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Excelente. Entonces, la pregunta sería, profesor, ¿y este diferencial de A? ¿Cómo lo interpreto? Entonces aquí viene el otro detalle interesante. Miren, por más que tú pongas aquí un intervalo, pero si hablamos honestamente, este intervalo formado por números reales, cuando está aquí en el eje X tiene un orden, ¿no? Porque el sistema de los números reales es ordenado, ¿sí o no? Si tú te das cuenta, este intervalo tiene esta orientación, ¿sí o no? Esa orientación tiene. Entonces, justamente esto de aquí es el que nos va a decir quién va a ser tu variable, que es la que lo vas a orientar. Y al momento de orientar es como decir barrer. Este de acá. Solo que la mayoría de libros lo pone así, pero si hablamos honestamente, esto es de esta forma. Y aquí es de esta forma. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces ahí empieza la idea. O este pedacito de región lo barro así, o lo barremos así. ¿Cómo lo barremos? Es como que estés en tu casa y te dicen, a ver, barre la sala de tu piso. Pero solamente hay dos formas. Así o así. Por eso yo no barro, pero vamos a suponer que tú barres tu sala de tu piso. Pues, ¿no? Entonces, tú coges tu escobita, vamos a suponer que lo barremos así, entonces lo barremos así. ¿No? Y mira, lo estoy barriendo y al final llego a concluir. No se barre así, ojo. Así no. Ya te dije por qué. Solamente tenemos que mirar los ejes. Si el eje es así, entonces yo tengo que barrer así. Regreso acá y el otro. Avanzo aquí y así. ¿Ya? Nada que así, no. Esa es una forma. La otra forma, supongamos que barremos así, entonces yo tengo que barrer así. Llego acá. No retrocedo. Paso al siguiente punto y nuevamente lo barro. ¿Ya? Así es. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. Ya. Esta partecita vamos a poner acá. Entonces, ¿qué significa eso? Que esto es como un comprimido. No sé cómo voy a empezar a barrer. Esto de aquí, yo tendría que decidir. O es así, o es así. Profesor, pero eso es conmutativo. No, acá nada que es conmutativo.
no estoy multiplicando, sino estoy trabajando con barrer una región. ¿Ya? Entonces, esto de aquí yo necesito detallarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cierto? ¿Eso cómo se haría? A ver, vamos a ponerlo acá. Miren, cuando la región es rectangular se define así. R es igual, lo puedo poner en términos cartesianos. Ahí está, como producto cartesiano. O lo puedo poner en notación conjuntista. Como tú desees. R es el conjunto formado por todos los X, Y que pertenecen a R2, tal que X es mayor acá o igual que A, menor o igual que B, y Y mayor o igual que C, menor o igual que D. Cualquiera de esas dos formas lo puedo hacer. ¿Está bien? Ya está, muy bien. Entonces, esta integral de acá, así no lo puedo trabajar. ¿Por qué? Porque esta integral, si hacemos la analogía con él, este intervalo es esto. Y así no lo puedo trabajar. ¿Cómo lo tengo que trabajar? Colocando límites superiores. ¿Se dan cuenta, no? Necesito los límites superiores. Entonces, ¿qué hago? Ah, ya. Yo digo, esta integral, esto solamente es una notación general. Ahí está. Pero yo quiero resolver esta integral. Quiero resolver la integral. Entonces, supongamos que elijo esta parte del diferencial. Escucha, ¿qué significa elegir esto? Que el barrido es como el eje X y se recorre en Y. Si tú escoges este de aquí, el barrido es como el eje Y y se recorre en X. ¿Ya? Muy bien, entonces a ver, vamos a ponerlo acá. Supongamos que sea el primero. Ya, listo. Ya está. Entonces ahí está. Para esta variable, su integral. ¿Cómo es el barrido? Como X. ¿Dónde empieza? En A. ¿Y dónde termina? En B. Ya está. ¿Correcto? Muy bien. Ese barrido, ¿en qué variable se va a recorrer? En Y. Entonces aquí le ponemos la otra integral para Y. El recorrido de Y es de C a D. Listo. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Profesor, y yo quiero hacer el otro diferencial. Ya, no hay problema. Sería así. Ya está. Listo. Ponemos aquí la función. Entonces, ahora tú dices, diferencial de Y. Este es el barrido. Ya, el barrido. ¿Dónde empieza? Ahora empezarías en Y, de C a D. ¿Y dónde hace su recorrido para barrer? En X. Y X es de A hacia B. Dato importante. Cuando esta función es continua en esta región rectangular, se cumple que estos dos resultados son iguales. Escucha bien lo que he dicho, ¿ah? Cuando esta función es continua en este rectángulo, estos dos resultados son iguales. Pero si esta función no es continua en el rectángulo, entonces eso de ahí no necesariamente es igual. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Cierto? ¿Ya? Hay que tener cuidado. Es más o menos como las derivadas cruzadas. ¿Te acuerdas o no? Que para poder utilizar esto había una hipótesis. Que las derivadas, ¿cómo deben ser? Continuas. ¿Se acuerdan o no?
Y acá es igualito. Estas dos integrales son iguales siempre y cuando la función es continua en el rectángulo. Nada más. Eso está en el teorema. Profesor, disculpe. ¿Sí? Cuando trabajamos con integrales en 2 dimensiones, Ajá. para que podamos integrar una función, ¿debe ser continua en ese intervalo? No, no, o- no. No, No, no. porque tenía entendido que para poder iterarlo tenía que ser continua. O No es necesario. Por ejemplo, imagínate que estás integrando del máximo entero, por decirlo. En este punto no es continua. Pero sin embargo, tú puedes calcular la integral. claro, o sea, lo que quería decir es que sea continua o que al menos sus puntos de discontinuidad sean finitos, Eso se llama integrable. integrales. Así se llama, ese es el término correcto. Ya, Y ¿No? lo mismo es para acá. Claro, es lo Si mismo tiene para ahí. puntos finitos de discontinuidad. Ah, no, no, no. Ahí la cosa cambia. Aquí, por ejemplo, una función es integrable cuando no necesariamente es continua. Ojo. En cambio acá estoy exigiendo que sí sea continua. ¿Ya? Ok. Pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Una cosa es continua, otra cosa es derivable y otra cosa es integrable. ¿Cierto? Profesor, y en ese de integrales dobles, Ahí ¿qué pide pasa? continua. que sea Claro, y continua. si en la región hay un punto de discontinuidad, no se No puede calcular. necesariamente puede ser igual. O sea, cuando una hipótesis falla, jóvenes, ojo, cuando una hipótesis falla, tú no vas a decir la tesis falla, no es cierto. Puede fallar como no puede fallar. O sea, no podemos asegurar. Tendría que utilizar el cálculo para verificarlo. ¿Qué significa eso? Hacerlo por separado. En cambio, cuando es continua, no necesitas verificar. Eso siempre va a ser verdadero. Ya, a veces, yo les entiendo tal vez porque ustedes no son pues matemáticos puros, no están en la línea de la matemática. Y a veces les cuesta entender esas ideas. Pero todo eso parte de la lógica. La tabla del P entonces Q, de ahí parte. Cuando tú entiendes bien esa tabla, entonces los teoremas son sencillos. Pero cuando no entendemos bien, al menos esa lógica del condicional, por eso es que nos cuesta un poco, ¿no? Pero ya saben, al menos les estoy diciendo, ¿no? Si la hipótesis no se cumple, o sea, si la función no es continua acá, eso puede ser verdadero como puede ser falso. ¿Ya? Y cuando es continua, no hay nada que hacer. Muy bien. Otro dato adicional. Todo lo que he explicado acá solamente se cumple cuando es una región rectangular. Cuando nos vamos al caso general, que sea un triángulo, que sea, no sé, pues, un trapecio, que sea una región limitada por un asteroide, por ejemplo, ¿no? En otras palabras, una región alucinante, ya eso no se cumple. Aquí se utiliza otra teoría en sí, la teoría más general, ¿cierto? Es como cuando ustedes calculaban áreas. ¿Acaso ustedes han calculado con este integral área de un rectángulo? No, ¿sí o no? ¿No? Habían áreas que no eran de esta forma, ¿cierto? ¿Y cómo lo calculabas? En algunas ocasiones tenías que particionar el área, ¿sí o no? Acá es igualito. En algunas ocasiones esta región lo voy a tener que particionar. ¿Y eso qué va a originar? Que mi integral doble se tenga que dividir. Y al final voy a tener que utilizar el principio de que la suma de las partes es igual al todo. ¿Me cuentan? No, ya. Este sí es el que me interesa más. Este de aquí. ¿Cierto? Requisitos. Necesito que recuerdes cómo calculabas el área en el cálculo ordinario, pues no de la integral. Esos métodos vamos a usarlo acá. Y yo asumo que tú sabes, pues no creo que me equivoque, ¿no? Muy bien, ¿ya? Y de ahí vamos a ver cómo se calcula el volumen con integrales dobles, ¿cierto? Prerequisito, tú eres experto integrando.
conoces los 13 métodos, tú ya eres trombe en eso. Yo solamente voy a decir, aplicando el método de Euler, por ejemplo, sale tanto, listo. Aplicando Strogatsky, sale tanto. ¿Cierto? Ya tú vas a decir, ah, sí, profesor, eso yo sé, perfecto. Muy bien. Listo, ahí nos quedamos por hoy día.